Estamos en el living y es el momento de recibir a Matías Tomolini. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás vos? Todo bien, un placer tenerte en nuestro living. Muchas gracias. Bárbaro. Bueno, Matías, economista, analista político, bueno, si sigo la lista con mucha participación en los medios, lo que fue Perros de la Calle también. Quiero arrancar desde el principio. ¿Cómo fue que iniciaste tu formación, tanto como economista como analista político? Mira, la verdad es que el comienzo se dio en un sillón en este lugar. Mira. Porque la primera columna que tuve fue justamente en Banda 3.0, sí, hace ya varios años. En ese momento estaba Nuria y estaba conduciendo, antes que Tato, conducía... Cristian Castillo. Cris Castillo, bien. Sí. Y bueno, la verdad es que arrancamos una primera columna hace mucho tiempo hablando de la economía de los niños. Y bueno, y se fue dando, la economía se fue instalando como tema a partir del 2011 sobre todo. Bueno, y a partir de allí, bueno, me fueron convocando los distintos medios y bueno, fui ganando quizás un poco más de experiencia y de recorrido en los medios de comunicación. ¿Cuántos años tenías cuando arrancaste más o menos con los medios? Y yo tenía, ya te digo, tengo 43 ahora, así que tenía 38. 38, sí, bien. Sí. Ya con un camino, digamos, como economista, como analista político en cuestión de estudios, digamos. Sí, claro, bueno, yo básicamente soy un docente de la universidad, a lo largo de estos años también escribí 3 libros, y bueno, básicamente yo me desempeño como conferencista, que es la otra actividad que tengo con mi consultora. Pero bueno, esto la verdad que fue una sorpresa en su momento. Y bueno, empezó Intratables también, con Santi, en su momento arrancaba también Intratables. Bueno, fue todo un recorrido. De pronto tus alumnos se encontraron con que el profe estaba en la televisión en todos lados. Sí, pasó, pero bueno, una experiencia lindísima para mí. La verdad que yo disfruto muchísimo el contacto con los medios. De modo que, bueno, fue todo muy lindo, muy disfrutado. En todo este camino, bueno, recién nombrabas algunos de los pasos que fuiste dando, aparece Perros de la Calle. ¿Cómo fue arrancar ahí un programa que se mega escucha, digamos? ¿Cómo fue esa experiencia? Muy bien, yo tuve durante bastante tiempo consultado por Andy, que me llamaba para diferentes preguntas y algunas cuestiones puntuales, dependiendo un poco también de la agenda económica de la Argentina. Y bueno, en fin del 2015, comienzos del 2016, me sumé al staff y estuve todo el año pasado disfrutando mucho de mi columna en Perros de la Calle, un año y medio más o menos. Que bueno, fue una experiencia también muy linda. Este año ellos están haciendo mucho menos actualidad, salvo una columna que tiene María O'Donnell. Y bueno, entonces a partir de ahí... ¿Y con el equipo, con Andy, qué tal la relación? Súper bien, sí, súper. Con él, con Calle, con Gaby, con todos ellos. La verdad que la relación es con Harry, por supuesto, con Zucca, qué sé yo, con todos. La verdad que con las productoras, es genial. La verdad que son buena gente. Aparte lo más importante de todo, son buena gente. Conmigo siempre fueron súper amables. También al tiempo que empecé también en CNN, ya por el 2011, y bueno, también fue una experiencia muy interesante. Bueno, esta experiencia no queda ahí, digamos, sino que después te trae la sorpresa de un Martín Fierro. ¿Te lo imaginabas en algún momento de tu vida recibir un Martín Fierro? No, definitivamente no. La posibilidad de que me nominen para el Martín Fierro que gané el año pasado como analista político económico en radio fue una sorpresa para mí, un orgullo, por supuesto, enorme. Y claro, la derivación que tuvo que ver con el premio, todavía más importante la sorpresa, porque la primera vez que me nominaban, está Martín Fierro ahí en casa. ¿Apareció? Sí, no lo puedo creer. Lo veo, no lo puedo creer, con mi mujer no lo podemos creer, porque no somos gente que esté en el palo puntualmente. Claro. De modo que, bueno, es una experiencia genial. Y hablando de tu familia, Matías, ¿cómo está compuesta? ¿Tus viejos? Yo tengo mis viejos que están separados, cada uno con su pareja. Yo estoy en pareja con mi compañera, con María, la gringa. Es mi tercer
administración. Mira. Estamos por la tercera gestión. La primera gestión, mi primer matrimonio dio el fruto de mi hija más grande, que es Camila. Después, bueno, mi segunda pareja me dio a Sofía y con María criamos a segundo, así que tengo 3 hijos. O sea, nena, nena, nene. O sea, nena, nena, nene. Nena, nena, nene, efectivamente. Perfecto, o sea, quedó ahí, ya se cerró, digamos. Bueno, en general. Bueno, puede ser. Muy bien. Bueno, Matías, ¿y qué dice la familia? Mira, con esto de la política, al principio hubo como bastante debate por esta... Hace 50 días yo no era candidato, hoy soy candidato. Sí, ahora vamos a estar hablando porque ahora Matías Tombolini... le llama la atención. Igual, pues es que con mi familia lo interesante es que yo laburo de una cosa bastante rara, porque de pronto yo estoy yo tengo mi oficina en casa, me muevo mucho en bares, yo por ahí voy a buscar a mi hija, vamos a merendar. Ellos ya entendieron que de pronto yo estoy con la computadora y con el teléfono, tengo la gente por ahí laburando en la oficina en casa, pero si trabajo mucho en cualquier lugar, digamos, efectivamente. Los economistas tenemos como ese perfil, pero no es tradicional, no es papá se va a la oficina, trabaja en la oficina, entonces no hay un lugar físico determinado de trabajo, salvo cuando conduje radio, cuando me tocó conducir algo de tele, que era como un horario fijo, de modo que al principio era difícil de entender, por ahí llegar, ver a papá en casa y que me hablen y yo estar como un marciano con la computadora diciendo, ya estoy hija con vos, pero... Es complicado, digamos. Sí, pero está bueno porque de pronto no falta ningún acto escolar, puedo ir a buscar a los chicos mucho más que lo habitual, y de pronto compartimos el tiempo de un modo distinto. Yo puedo ir al cine con mis hijos capaz que un día de semana a las 3 de la tarde, porque... Claro, no tenés un horario fijo. No tengo jefe, no tengo horario fijo, efectivamente... Para mí eso también está muy bueno porque me permite vivir con ellos en una frecuencia distinta. Viajamos también de una manera rara porque además el economista siempre te mete un viaje fuera de temporada. Como no tengo horario ni vacaciones, hay una oferta, nos tiramos de paloma. Y eso está bueno me porque imagino además... que la familia lo disfruta también, digamos, ya se adaptó. Imagínate, sí. Bueno, nos vamos ahora, no es temporada, pero nos vamos. No es temporada, nos vamos y nada, y eso está bueno, porque además esta flexibilidad efectivamente me permite planificar viajes o agarrar ofertas y ir con la familia o irnos con la gringa cuando tenemos la posibilidad, dentro de la Argentina o fuera de la Argentina. Y me pasa que viajo por precios ridículamente baratos. Y sí, porque si no tengo que dar una conferencia, de hecho, si tengo que cumplir con una nota, con una entrega, estar acá o estar en Salta o en Río de Janeiro, da lo mismo. Yo estoy con la computadora, mientras me acepten que de pronto puedo estar en un hotel en Salta y terminar un curso. Muy bien. Y eso todo el mundo disfruta, por supuesto. Perfecto. Bueno, los chicos mientras disfrutan de la mini vacaciones. Sí, absolutamente. Matías, se da esto de la candidatura ahora a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Así es. Por un país, ¿cómo se dio esta propuesta? Bueno, recién me decía, fue todo un cambio en la familia, fue un adaptarse, un poquito de cómo es la vida cotidiana, pero ¿cómo te llega esta propuesta de Sergio Massa? Mira, lo cierto es que en mi primer acercamiento a la política grande, yo fui militante muchos años, de más chiquito, en la universidad. A los 20 empecé a militar en el Partido Socialista, en la Facu, donde ahora doy clases. Hace 20 años que estoy vinculado a la facultad. ¿La UBA? La UBA, sí. Yo soy titular de cátedra en el CBC y profesor adjunto de macroeconomía en la carrera, digamos. Y dando una conferencia conocí al senador Omar Perotti, que es uno de los senadores por la provincia de Santa Fe. Me conoce y me dice, Tom, vos tenés que ser defensor del pueblo, de la nación. Y dije, qué bueno. Y en marzo de este año me propone mi pliego a la comisión bicameral del Parlamento Nacional como candidato a defensor del pueblo. Sergio, a quien me fui cruzando en los medios, en los livings de los canales, cuando se enteró me dijo, pero escúchame, Tombo, ¿te interesa la política? Le digo, por supuesto que sí. Bueno, y ahí nos empezamos a poner en contacto. Y bueno, tanto con él como con Margarita Stolbizer, como con Roberto Lavagna, como con Marco Lavagna, un diálogo que no es un diálogo excluyente. El Frente de un País es un frente muy propositivo, no etiqueta a las personas, sino que busca justamente el marco propositivo. En la ciudad, además, tenemos a Victoria Donda como referente de Líderes del Sur. Vale decir que se acaba de aprobar una ley contra el acoso callejero, justamente, que es iniciativa de Victoria Donda. Y bueno, y empezamos a trabajar en una agenda común y nada, y el 24 de junio, candidato. Tombo candidato.
¿Cómo es el paso de analista político a estar ya en un partido político? ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué dijiste, esto no lo veía desde analista, digamos? El paso central tiene que ver inicialmente con poder responderme la pregunta de por qué hago política. Porque aquellos que venimos del mundo de la comunicación o que ya no, sí, estamos en el mundo de la comunicación, que es un poco también mi caso, porque más allá de la academia, de dar clase, transito los medios como algo habitual. Tenemos allí, digamos, la figuración cubierta desde el punto de vista de que no es que uno puede decir, bueno, la política y la cuestión del ego, ¿no? Ya estás en la tele, no tenés que estar en política, estar en la tele. Entonces, la pregunta es absolutamente concreta, ¿para qué hacer política? Y yo, la verdad es que cuando le conté a mi familia, ellos conocen mi vocación desde bastante tiempo, tiene que ver con tratar de hacer cosas para que los demás vivan mejor. Es una vocación. Y digamos, cuando ese es el punto de partida, eso ordena bastante las posiciones que uno pueda tomar respecto de la vida política que para mí comienza. El domingo 13 de agosto, el Frente a un País en la Ciudad de Buenos Aires tuvo su certificado de nacimiento. Y allí la experiencia es maravillosa, porque si vos arrancás en una actividad suponiendo que lo que te motiva es una vocación que es profunda y que tiene que ver con convicciones personales, lo primero que te pasa es que disfrutás mucho. Y yo disfruto mucho la campaña. Para mí, poder tratar de poner en eje o en agenda aquello que hoy la política no quiere discutir. ¿Qué pasa? Porque la plata no alcanza, porque el gobierno anterior no lo resolvió, este gobierno sigue sin resolverlo, porque faltan ideas innovadoras para poder abordarlo e intentar discutir esto. Bueno, para mí es muy importante, es una oportunidad muy importante y bueno, y transformarlo en una candidatura que además para un ciudadano como vos, como yo, como los compañeros que están atrás de cámara, es raro porque no estamos como el Martín Fierro, ¿no? Una cosa extraña, digamos. Y es un honor también. Para alguien que no está en la política, hay toda una dimensión humana que tiene que ver con la vocación y que tiene que ver con qué significa para los hijos, qué significa para mi mamá, para mi papá, para mis tíos. O sea, cuando no sos un político y te ven en una boleta y conocen de pronto la vocación que uno tiene, desde el punto de vista de la transformación de la vida de los demás, hay toda una instancia que es sumamente enriquecedora. Y por supuesto lo más importante, el contacto con los demás. Y en el contacto con los demás... Que es donde ves claro todo, ¿no? Aparece algo que es muy distinto que lo que se ve en la tele, que es esto. Tocar al otro, entrar en contacto físico, mirarlo a los ojos y que te cuente Clarisa de Villaluro cuál es su problema, qué es lo que le está pasando, por qué no llega a fin de mes o por qué anda bien y que te digan, Tombo, no me falles, porque mirá que me fallaron un montón. O que te digan, mira, no te voy a votar y decirle, che, pero me puedes dar la oportunidad. Este contacto humano, que es lo que nos diferencia y que cada vez más nos va a diferenciar de las máquinas que van a ser cada vez mejores, tiene que ver con lo que nos constituye como personas, como seres humanos. Y para mí es fundamental, porque no es racional, es emocional. Y alguien que es como muy racional, que viene de dar clases en la universidad, que bueno, es muy movilizante, es una experiencia realmente muy interesante. Muy bien, Matías. Bueno, ahora nos vamos a un pequeñísimo corte, pero en un ratito no te muevas de ahí, porque estamos con Matías nuevamente en el living y vamos a hablar de economía.
Estamos de regreso y seguimos con Matías Tombolini en nuestro living. Bueno, Matías, el INDEC mandó un dato de que la industria y la construcción creció. Pero vos en un reciente spot que largaste hablás de bajarle los impuestos a las pymes. ¿Cómo sería esto? Bueno, a ver, Argentina tiene un crecimiento, es decir, la economía argentina está pasando por un momento de crecimiento. Ahora, ¿qué significa que la Argentina crezca? Significa que los números en el Excel dan mejor que el año pasado. No hacía falta demasiado, el año pasado fue pésimo. Este año hay datos que son buenos, como por ejemplo la construcción, que en lo que va del año creció más de 5%, el agro, que creció más de 4%, pero después hay otros números, por ejemplo, el comercio que crece menos de 1% y la industria que crece 0,5% acumulado en el año. ¿Y eso qué significa? Que crecemos. Argentina está despegando a dos velocidades distintas. Ahora bien, los procesos de crecimiento de los países, si en el 2015, con Cristina, Argentina también creció. La pregunta es qué tan sostenible es ese crecimiento a lo largo del tiempo. El video que nosotros sacamos esta semana, que es el de 101 locales, cuenta justamente uno de los principales problemas, que es que como el aumento de precios fue dispar, mucha gente dejó de consumir cosas que consumía antes. Ejemplo, lo que es servicios para el hogar, o sea, agua, luz, gas y alquileres, desde que asumió Mauricio subió más de 100%, 110 más o menos. La inflación promedio, o sea, todos los demás precios, incluidos estos, en promedio subieron 62%. Ahora, los sueldos subieron 51%. ¿Qué quiere decir esto? Que los sueldos fueron detrás de la inflación. Ahora, fueron no solo detrás del promedio de los precios de toda la economía, incluyendo la luz y también el tomate, sino que fueron muy de lejos respecto del costo de la vivienda, del alquiler, de la luz, del gas, del agua. ¿Eso qué significa? Que con lo que antes vos tenías un sueldo y pagabas para ir a un cine, hoy esa plata la usás para pagar una expensa, para pagar la luz, el gas. Entonces, eso tiene un impacto que fundamentalmente deprime la dinámica del comercio. Entonces, lo que fuimos mostrando es que los comercios en la ciudad de Buenos Aires siguen teniendo serios problemas para mantenerse en pie. Podrían competir mejor si tuvieran, por ejemplo, menos impuestos. 34% de presión tributaria hay en la Argentina. Vos pensás que más del 40% del precio de los alimentos son impuestos. Y nosotros lo que decimos es bajemos los impuestos, porque si no bajamos los impuestos tenemos un problema serio de supervivencia de los comercios y ni que hablar en lo que tiene que ver con el consumo de alimentos y bebidas, por ejemplo. Es decir, que lo que vos explicarías, la gente estaría dejando de darse gustos, entre comillas, ¿no?, para pagar cosas esenciales. Efectivamente. Por otra parte, como efectivamente no hay una situación de crisis terminal, hay sectores que recuperan, pero el comerciante que nos está mirando, allí en zona norte, ve que su volumen de venta está parecido al del año pasado, un cachito mejor, pero el del año pasado ya era mucho peor que 2015, que la economía en su momento la habían inflado con un montón de anabólicos. Ahora, todavía la cosa no se recupera y en la medida que no se recupera el poder de compra del salario, que los trabajadores no ganan poder de compra, bueno, el comercio no termina de tomar temperatura. Entonces vendemos más o menos la mitad de entradas de cine que vendíamos el año pasado. Y distintas variables del consumo, ropa, electrodomésticos, se mueven en niveles que todavía son realmente muy flojitos respecto de lo que podrían ser. Partiendo de esto que decís, Matías, ¿cómo está la situación de las pymes hoy? Y la situación de las pymes es complicada dependiendo de qué pyme. Aquella que está vinculada al agro, o claro, aquella que está vinculada a la construcción puede estar en un mejor momento, pero quien tiene un negocio de venta de ropa está complicado, quien tiene un restaurante está complicado. Entonces, en la medida en que no se apuntale el consumo, bueno, la cosa se complica. Y eso, por supuesto, es el resultado de un conjunto de políticas por parte del gobierno que yo no comparto, que tienen que ver con priorizar de pronto lo financiero por sobre lo productivo. Hoy en la Argentina
es mucho más fácil hacer plata con la plata que hacer plata laburando. Y esto tiene que ver con que el premio a lo financiero, estas herramientas como las LEVAC, que para un ahorrista está muy bien porque hoy no hay muchas alternativas, en definitiva es la contracara de un país que termina sin poder mostrar un boom de consumo. Y de hecho, cuando vos querés consumir, la señal más importante que te dan es si te quieres comprar una tele, hacer como el ministro de Medio Ambiente, andate a Chile a comprarlo, porque la verdad es que en Chile los precios son mucho más bajos que en Argentina, de modo que a donde aparece el consumo lo que hay es un incentivo para comprar afuera. Y esto una y otra vez se repite y me parece que merece por lo menos que lo discutamos en la campaña. Y la campaña no discute ideas. Es una campaña que ha discutido personas, pero que no discute ideas. Y la carencia de discusión de ideas es lo que hace que esta campaña haya sido muy pobre. Porque no se han discutido propuestas, porque no se han discutido conceptos, porque no se discute una caracterización de cómo ve la realidad cada una de las fuerzas políticas y terminan discutiéndose personas. Y bueno, Argentina así queda mucho más presa del odio, que es mucho más fácil odiar obviamente, que de este ejercicio que supuestamente debería proponerle la política a la sociedad, que es el ejercicio de pensar antes que el de odiar. Muy bien, Matías, se viene octubre. ¿Cómo viste las elecciones de las PASO? ¿Cómo viste a un país? ¿Cómo viste tu candidatura? ¿Y cómo la ves ahora con respecto a octubre? Mira, nosotros, te decía, el 13 de agosto tuvimos nuestro certificado de nacimiento, una fuerza política completamente nueva, que tenía un sello nuevo, un país en la ciudad y en provincia, pero una característica fundamental. Un país, y en mi caso, competimos con 3 candidatos que entre ellos suman más de 60 años de política. Es decir, Carrió tiene un cuarto de siglo haciendo política. Martín tiene más de 15 años en cargos estelares, ¿no? Sí. Y Filmus tiene también más de 20 años haciendo política. Es decir, 3 candidatos que tienen un conocimiento del 100%. Yo arranqué con 30% de la sociedad que me conocía. Hoy eso está arriba de 50, 60%, pero sigo siendo un candidato que no es conocido por la totalidad del electorado. Y además que mucha gente todavía, de los que me conocen, me asocian a una actividad que no es la propia de la participación electoral. Y por lo tanto, el ejercicio de votar, que no es estrictamente aquel que llevamos adelante aquellos que estamos informados y que participamos de las noticias, o que estamos mirando programas políticos o de actualidad, sino que lo hace todo el mundo. Y cuando entra la gente que no está informada, ve normalmente candidatos que conoce y candidatos que no conoce o que no sabe que se dedican a eso. Y allí hay todo un tránsito para recorrer, en donde para nosotros haber en 40 días sacado 3,97%, 4%, habiendo empezado de cero, es haber crecido un punto cada 10 días. De modo que estamos súper contentos con el resultado. Muy bien, bueno, esto es una respuesta ya no a esto de que Sergio Massa por ahí hablaba de las 3/3 partes y en realidad se dio como en los resultados como unas 2 partes muy fuertes, digamos. Sí, en provincia de Buenos Aires es interesante porque en realidad sacó 34% Cambiemos, 34% Cristina y 34% el resto. O sea, hubieron tercios pero divididos de forma distinta. En la Ciudad de Buenos Aires no pasó eso. En la Ciudad de Buenos Aires Macri sacó 63% porque Lilita sacó 50% y Martín sacó 13%, y ambos son representantes de Macri. Digamos, Martín se opone a Larreta, pero representa a Cambiemos, de hecho pedía la PASO, digamos, de modo que a nivel nacional sería macrista, y tenés 63% Macri, 20% Cristina, y ahí nosotros sacamos 4 puntos de vuelta con una presencia que no tenía ni a Massa, ni a Margarita, ni a Labaña, ni a Donda en la boleta, lo cual hacía todavía más difícil justamente la representación de nuestra fuerza política, que salió cuarta y que aspiramos a crecer bastante de cara a octubre, porque no te olvides que quien nos está mirando y vota en la Ciudad de Buenos Aires, si está pensando en votar a Carrió, en realidad no está votando a Carrió, está votando al octavo de la lista de Carrió, porque sacó tantos votos que en realidad ya estaría entrando el octavo candidato a diputado. Y objetivamente nuestra mirada respecto de esto es siempre que le firmamos un cheque en blanco a un político que no es Carrió, que ya está dentro, ni la segunda Carmen Polledo, ni la tercera, sino el octavo de Carrió, lo que terminamos haciendo es, bueno, consolidando un esquema de poder que es complicado. La última que sacó muchos votos fue Cristina.
y así no fue. Por eso el balance es importante y por eso nosotros decimos que es una buena oportunidad, primero para que en la campaña se discutan las cosas que no se están discutiendo, reforma laboral, tributaria y previsional, y segundo para que en el Parlamento hayan voces que hoy no están representando el conjunto de la sociedad. Muy bien. Muchas gracias, Matías, por estar en nuestro living, un placer.